María Esther, ¿andas por ahí? María Esther, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho perfectamente. Dale, ¿Sí? bueno, vamos a empezar ya, somos 80. Sí, perfecto, está muy bien. Así arrancamos. Y bueno, y Silvana va a ir admitiendo a la gente que está por llegar. Bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos todos. Yo soy María Esther Lagos, soy presidenta de SOMOC. Y la verdad que es un gusto tenerlos a todos aquí, compartiendo este espacio y acompañando esta propuesta de Federico. Federico es psicólogo, es magíster en psicología clínica, es psicoterapeuta cognitivo-conductual, egresado de nuestra institución, de SOMOC, es docente también de los cursos de formación de SOMOC y integra el comité organizador de la diplomatura de psicoterapia en servicios de salud, organizada por las 4 cátedras de psiquiatría, donde se da formación a psiquiatras y psicólogos con menos de 5 años de egresados. Y él tiene allí el rol de coordinador del equipo de la modalidad de psicoterapia cognitivo-conductual. Es un gusto para nosotros que él esté a cargo de esta actividad científica que tradicionalmente SOMOC realiza todos los segundos viernes de cada mes y donde esperamos seguir recibiéndolos. Y bueno, Federico, con este tema que provoca, ¿verdad? Y tan desafiante, te escuchamos. Adelante, cuando quieras. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias María Esther y a la Comisión Directiva de SOMOC por aceptar la propuesta. Es una temática interesante. Hoy vamos a compartir una cantidad de datos que están surgiendo en los últimos años, pero no es una temática que se hable mucho en los ámbitos de la psicoterapia. Sí, en otros ámbitos que ustedes pueden haber ido escuchando de manera anecdótica o haber tenido experiencias con psicodélicos. La idea de hoy es enfocarnos en la evidencia que está ocurriendo en los últimos años, principalmente en estos últimos 5 años, para entender un poco más el funcionamiento de los psicodélicos y empezar a pensar a ver si están dadas las condiciones para introducirlos en los modelos cognitivo-conductuales en los próximos años. Entonces la idea es esa. Son las 7, vamos a seguir hasta 8:20 más o menos, y después tenemos 30 minutos para preguntas. Así que si quieren ir anotando preguntas, ideas, vayan anotándolas. Ojalá podamos intercambiar, pero bueno, capaz que no da el tiempo, los comentarios son muchos o pocos, no sé. Anoten las ideas que después también habrá otras formas de compartirlas. ¿Se escucha bien por ahí? ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, arrancamos. Voy a compartir de vuelta la pantalla. Bien, entonces, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Bien. La naturaleza psicodélica y el cambio de conducta en psicoterapia. Para empezar, vamos a ver algunas cifras sobre cómo está nuestra salud mental en este momento. Son datos del 2017 para entender qué nos está pasando como humanos y entender el panorama con el cual trabajamos nosotros en la psicoterapia, en las diferentes formas en las que los psicólogos y psicoterapeutas y psiquiatras brindan sus servicios. Entonces, ¿cómo es el estado actual de la salud mental de la humanidad? La Organización Panamericana de la Salud estima que en el año 2015 322 millones de personas experimentaron depresión. Cuando uno ve estos datos es increíble que exista tanta cantidad de gente con depresión y todo lo que la depresión implica, ¿no? Estos son 322 millones de personas que tienen trastornos diagnosticados. O sea que hay una cantidad, una proporción que no está estimada, donde hay muchas más personas con depresión. 264 millones de personas, lo que representa el 3,6% de la población mundial, que experimentaron en el 2015 trastornos de ansiedad.
y 800.000 personas concretaron la autoeliminación. Unos cuantos millones más lo intentaron y no pudieron. Entonces, para la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, plantean que los trastornos mentales, neurológicos y debido al consumo de sustancias y el suicidio constituyen un subgrupo de enfermedades y afecciones que son una causa importante de discapacidad y de mortalidad. Reportan que los trastornos depresivos son la principal causa de discapacidad, los trastornos por ansiedad la segunda y la autoagresión como la tercera. Y América del Sur tiene las proporciones de discapacidad más comunes. Tiene la mayor proporción de discapacidad, tanto de depresión como trastornos de ansiedad, como trastornos en la autoeliminación. ¿En cuánto se incrementarán estos valores durante la situación de crisis actual? Desde el punto de vista clínico, cuando uno trabaja en psicoterapia, por lo menos en lo que yo estoy viendo en las últimas 2 semanas, se ha incrementado mucho el nivel de sufrimiento que hay en las personas, ya sea en su vida personal o en haber entrado en contacto con otras personas que están sufriendo. Y estoy escuchando las historias más terribles. Hace 10 años que trabajo con pacientes y esta semana ha sido realmente muy intensa con respecto a las historias. Entonces, probablemente, si estas son las condiciones antes de esta crisis, es muy probable que exista un aumento para los próximos años de estos niveles de ansiedad y de depresión y de autoeliminación. ¿Los psicodélicos pueden ayudarnos a estar mejor? Es una gran pregunta que nos hacemos ahora y que a lo largo de la humanidad se encuentran evidencias desde el punto de vista antropológico e histórico que nos permiten entender que este tipo de plantas, animales y hongos, que tienen algunas propiedades que ahora vamos a conocer con más detalle, han sido parte del desarrollo evolutivo de nuestra especie. Este es un artista que se llama Alex Gray, que hace representaciones de las percepciones que él tiene con la exposición a ayahuasca y LSD. Entonces, para tomar decisiones clínicas en psicoterapia, cuando son psicoterapias basadas en la evidencia, necesitamos incrementar el nivel de evidencia científica disponible. ¿Tá? Es una condición necesaria el hecho de que se financien investigaciones, de que haya investigadores en todo el mundo investigando estos compuestos, teniendo acceso a las investigaciones, a la posibilidad de investigar. Uno de los problemas que tienen este tipo de compuestos es que el financiamiento de los estudios es realizado por organizaciones sin fines de lucro que reciben donaciones. No es como otros modelos de psicoterapia u otras intervenciones farmacológicas que reciben apoyo y financiamiento por parte de laboratorios. Estas sustancias no reciben este apoyo, entonces hay un enlentecimiento de las investigaciones. Esto es un dato interesante, que después también se puede discutir las causas de esto. Entonces, ¿qué son los psicodélicos? Hay una cantidad de definiciones, hay una cantidad de clasificaciones. Elegí una que comprenda las características que quiero transmitirles, pero si se fijan en la... Ahí abajo les estuve poniendo las referencias bibliográficas para que ustedes puedan consultar si necesitan. Entonces, los psicodélicos los podemos entender como compuestos de origen vegetal, es decir, plantas, animales, o fúngicos, es decir, de hongos, en estado puro, semisintetizados o sintetizados que modifican el procesamiento de la información que realiza el sistema nervioso de manera habitual e inducen de forma fiable estados de percepción, pensamiento y sentimiento alterados que no se experimentan de otra manera, excepto en sueños o en momentos de exaltación religiosa. Es decir, que en la naturaleza encontramos plantas, animales y hongos, que después algunos han sido sintetizados, que al parecer modifican cómo el organismo procesa la información de su medio interno y en contacto con el contexto en el cual ese organismo desarrolla su vida cotidiana. Esto es una característica única de estos compuestos. No hay otros compuestos que generen este tipo de estados. Por eso han llamado siempre la atención en los diferentes campos de conocimiento. Producen una respuesta aguda
que hoy vamos a conocer un poco más los detalles de la respuesta aguda, que depende de la droga y de la dosis. Además, también depende del contexto de exposición y de la expectativa mental del usuario y de otras variables más como es la personalidad y una cantidad de factores predisposicionales que de a poco se están evidenciando, con duraciones que van desde el instante de consumo, como es el 5-MeO-DMT, que es una variación molecular de la dimetiltriptamina, que se encuentra en un sapo que se llama Bufo alvarius, que vive en el norte de México, hasta 12 horas o un poco más con la LSD y, por ejemplo, la psilocibina, que es el compuesto que hoy vamos a estudiar con mayor detalle, dura aproximadamente 4 o 5 horas. Por lo que ven ahí, las variaciones de tiempo dependen de la droga en sí misma. Debido a que la respuesta conductual no solo depende del compuesto, sino de las variables mencionadas previamente, la conducta se encuentra en función de dos tipos de factores. Hay factores farmacológicos, que dependen de la droga y la dosis, y factores no farmacológicos, que son variables potencialmente controladas por la intervención terapéutica. Por eso es tan interesante y por eso se está generando bastante evidencia y teorías y modelos para tratar de entender cómo en las psicoterapias se puede intervenir controlando los factores no farmacológicos y de esa forma producir resultados más eficaces en función del trastorno que estemos trabajando. Esta presentación se enfocará en la psilocibina, que es el compuesto que producen los hongos, psilocibe, la LSD, que es semisintética, y la metilendioximetanfetamina, ya que son las sustancias que presentan mayor número de reportes de investigación en el campo de la salud mental. Hay otra variedad también. En América Latina, en todo el mundo hay más de 1000 especies de plantas con propiedades enteogénicas. Enteogénicas es un concepto que refiere a la capacidad de estos compuestos a generar estados de percepción místico-espirituales, que están distribuidas en todo el mundo, principalmente en América del Sur, Central y América del Norte. De hecho, acá en Uruguay tenemos una cantidad de plantas que uno no se imagina que puede ir caminando por algunos jardines de Montevideo, de lo que sea, de Uruguay, y encontrar estas plantas. De hecho, Uruguay es un productor natural de psilocibina. En el campo se consigue. Entonces, la psilocibina es una variación molecular de la dimetiltriptamina. Esta molécula, la dimetiltriptamina, que después si ustedes buscan en internet, la van a encontrar como DMT, es un compuesto que está presente en toda la naturaleza, en los árboles, en las plantas, en los hongos, en los animales, incluso en nosotros mismos, en los seres humanos. Y después existen variaciones moleculares como es esta, la psilocibina, que es producida específicamente por este tipo de hongos. Por más de 200 especies de hongos son los que producen psilocibina. Por ejemplo, en América del Sur, los indios aztecas le llamaban carne de los dioses y los utilizaban en rituales religiosos y de curación. Después, cuando llegó la Inquisición a América Latina, destruyeron, además de destruir a las personas, destruyeron el conocimiento que había con respecto al uso de los hongos para la curación y el aspecto religioso. Hay una cantidad de evidencia muy interesante para leer con respecto a las motivaciones que tenían los católicos para eliminar el acceso a los hongos. Su búsqueda condujo a un ensayo que después vamos a conocer un poquito más. En 1957 se publica por primera vez en el mundo occidental actual la experiencia que una persona tuvo con respecto a los hongos, y a partir de ahí empieza todo un cambio con respecto al interés por estas moléculas. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad. Hay evidencias de que por lo menos hace 6.000 años que los seres humanos han tenido contacto con los hongos de psilocibina. Esto es en España. Hay unas pinturas que se encuentran en unas cuevas donde aparecen representaciones de estos hongos que se ven ahí. Esto como evidencia arqueológica y antropológica del uso que los seres humanos han hecho de estos hongos y de estas plantas.
Después hay todo un capítulo, esto se los muestro por arriba porque no es el foco principal, pero está bueno saberlo. Hay todo un capítulo de estudios que plantean y que han encontrado evidencia de cómo las religiones surgen a partir de que los humanos empezaron a consumir sustancias psicodélicas. Entonces, incluso en el cristianismo hay evidencias como, por ejemplo, se ve acá, Jesucristo con todos los apóstoles expuestos a hongos que se supone que son psicodélicos. Después en algunas catedrales, en Francia, también se encuentran tallados el acercamiento entre los hombres y los hongos. Y después esto que es interesante es Adán y Eva comiendo el fruto prohibido, que al parecer es un hongo que se llama Amanita muscaria. Hay de todo. Si quieren entretenerse con este tema, hay mucha información. Y es entendible. ¿Cómo puede ser que un ser humano tenga un contacto con espiritual? Bueno, acá hay una explicación. Porque de hecho, los estudios van mostrando evidencia de que el contacto entre los humanos y los hongos, este tipo de hongos, genera a niveles cognitivos y emocionales experiencias místicas. Si bien hoy no vamos a hablar de ese tema, lo voy a ir nombrando un poco. En América del Sur se encuentran una cantidad de objetos que los arqueólogos fueron encontrando de las relaciones entre los humanos y los hongos. Los hongos eran sagrados para los aztecas, los mayas y una cantidad de poblaciones. Una pequeña historia del siglo XX, ¿cómo ha sido? Esta pareja, que era una pareja de micólogos, les interesaba el estudio de los hongos, Robert Gordon Wasson y Valentina. Ella era rusa, él era de Estados Unidos, se encontraron, se enamoraron y encontraron una afición, una afinidad que tenían en común, que era el tema de los hongos. Entonces recorrieron todo el mundo en 1940, 50, investigando los diferentes tipos de hongos que existían. Hasta que reciben una carta, una nota, con que en América del Sur existían unos hongos que tenían la capacidad de modificar la percepción. Entonces van hacia México y empieza el contacto entre el mundo occidental actual con la psilocibina. En México, en Oaxaca, se encuentra una localidad que se llama Hualta de Jiménez, y ahí, en ese terreno, crecen una variedad, cerca de 100, 200 tipos de hongos con psilocibina, y había una señora que se llama María Sabina, que era una chamana que se dedicó su vida al estudio de los hongos y a hacer curaciones bajo el efecto de los hongos. Entonces María Sabina es una referente chamánica que ha usado los hongos para la sanación. Entonces este hombre estadounidense le pide a ella de tener experiencias con estos compuestos para entender a ver qué eran y a qué se referían. Y el 29 de junio del 55, esta fue la primera ceremonia que tuvo un ser humano blanco, occidental, clase alta, con el contacto con los mazatecas, que eran un conjunto de pobladores que vivían en esa parte de México. A partir de esa experiencia, Gordon Wasson lo que hace es enviarle a Albert Hofmann, no sé si lo conocen a él, pero ha sido un gran químico que sintetizó el LSD. Wasson le manda hongos de psilocibina y Albert Hofmann en sus laboratorios puede encontrar la molécula y sintetizarla. Este es un referente en el campo de los psicodélicos. De hecho, vivió muchos años tomando microdosis de LSD, ciento y algo de años. Él sintetizó la psilocibina y años antes, en el 38, produjo el LSD que él probó por primera vez en 1943. Entonces, en este momento de la historia, se produjo un cambio con respecto a las experiencias que las personas estaban teniendo. Las personas empezaron a darse cuenta que exponiéndose a estos compuestos producían experiencias novedosas con respecto a las sensaciones, a las emociones, a los pensamientos, y que estas experiencias psicodélicas, por llamarlo de alguna manera, modificaban su comportamiento a largo plazo. Lo que vamos a ver hoy
Es una serie de estudios actuales, ensayos clínicos controlados, series de casos, estudios de cortes, que plantean, que muestran evidencia con respecto a estos cambios de conducta. Este es otro señor que se llama Alexander Shulgin, que era estadounidense. Él era químico y ella era psicóloga. Entonces él sintetizó más de 100 compuestos con estas propiedades y entre ellos dos los experimentaban, los probaban y hacían reportes de sus experiencias. Él desarrolló la MDMA, que es la metilendoximetanfetamina, que es un tratamiento de vanguardia para los trastornos depresivos. Hoy vamos a ver a lo último cómo en Estados Unidos se habilitaron estudios con este compuesto y además se está considerando como un tratamiento de vanguardia para los trastornos depresivos. El MDMA quizás se conozca de otra manera como éxtasis, el éxtasis, que se consume, que hay un aumento del consumo en estos últimos años, tiene un poquito de MDMA, así que quizás lo puedan llegar a conocer. Bueno, el uso de psicodélicos por parte de humanos se ha desplegado en una cantidad de prácticas distintas. Por ejemplo, con fines religiosos, fines mágicos, fines espirituales, fines meditativos, sanación, curación, en la medicina, en la psicoterapia, uso recreativo de los psicodélicos, uso psiconáutico para el autoconocimiento y para el autocuidado de la salud. Lo que nos vamos a enfocar hoy es en el tipo de práctica psicoterapéutica, pero les pongo esto para mostrarles que no es la única forma. Hay muchas formas de acceso y muchas formas de contexto. Y por lo tanto muchas formas de resultados que se producen. ¿Cómo se produce el conocimiento en el campo de las psicoterapias? Bueno, se produce de muchas formas. Nosotros vamos a elegir la investigación científica, como siempre ha sido una elección dentro de los modelos cognitivo-conductuales, para conocer cómo funcionan las cosas y poder modificar las variables independientes para modificar la variable dependiente. El problema que pasó, que ocurrió, es que al principio hubo un aumento en la cantidad de estudios. Los primeros años fueron muy productivos. Desde el 58 al 70 hay un aumento de estudios. Este es solamente estudios de psilocibina, pero hay que agregarle LSD. De hecho, en este momento de la historia, acá en Uruguay, en la revista de psiquiatría, hay al menos 6 artículos publicados sobre cómo los psiquiatras acá en Uruguay utilizaban el LSD en psicoterapia. O sea, no es algo tan extraño para el Uruguay ni tan extraño para el mundo. Después existieron ciertas prohibiciones que se realizaron en Estados Unidos que colocaron en una lista que se llama lista 1 a todas estas sustancias psicodélicas y se prohibió el uso y la investigación científica por considerarlas que no tenían beneficios médicos y por considerar que eran peligrosas para la salud. Este quiebre produce que se reduzca la cantidad de estudios y recién en los 90, 1990, hay un surgimiento que llega hasta la actualidad. Es una segunda ola de estudios de psicodélicos donde se está incrementando cada vez más la evidencia porque en Estados Unidos, que fue quien limitó el acceso, se empezaron a obtener permisos para la investigación. Entonces ahora estamos acá en el 2020. Bien. Una de las condiciones que deben cumplir los psicodélicos clásicos, como la LSD, como la psilocibina o la ayahuasca, que está muy investigada ahora, para hacer herramientas en psicoterapia cognitivo-conductual, la primera condición es que sean seguros en el uso. ¿Es seguro el uso de psicodélicos en humanos? Es la gran pregunta, porque existen ideas, existen mitos con respecto a los psicodélicos donde se han demonizado estas prácticas. Entonces, en nuestro sistema de creencias, en muchas personas, están condicionadas por estos temores que se han generado. Si uno investiga la evidencia de aquella época, era todo sesgado para decir que los psicodélicos eran peligrosos. La evidencia reportada en los últimos años muestra que esto no es así. Por ejemplo, la condición de esto, de seguridad, siempre es en entornos controlados.
¿tá? Y todos estos estudios que les voy a mostrar ahora aportan evidencia con respecto a la seguridad de los psicodélicos, no tomándolos en la calle, en un campo, en una fiesta. Estos son seguridad con respecto a los psicodélicos expuestos en un ambiente controlado, guiado, con dosis medidas, con una fase de preparación previa, con una fase de integración previa, donde se seleccionan los participantes. No cualquiera accede a estas investigaciones, sino que pasan toda una serie de filtros para evaluar su estado mental. Por ejemplo, psilocibina suele ser bien tolerada por voluntarios sanos, tanto a corto como a largo plazo. El dolor de cabeza es uno de los efectos adversos más comunes de la psilocibina, sin presentar gravedad ni discapacidad. Efectos psicológicos adversos más comunes después de la experimentación con LSD incluyen dolor de cabeza, agotamiento, dificultad de concentración, ansiedad. Estos síntomas tendrían a resolverse al final del experimento y no afectaban la vida de los participantes. El LSD durante la fase aguda presenta un aumento transitorio de la presión sanguínea sistólica, la frecuencia cardíaca y la temperatura, sin efectos fisiopatológicos adversos graves. Una condición para que los participantes accedan a los ensayos clínicos es que no tienen que tener problemas cardíacos. Uso ritual a largo plazo de la ayahuasca no se asocia con aumento de síntomas o trastornos psiquiátricos, incluidos los trastornos de personalidad y el uso de sustancias, ni con deficiencias en el funcionamiento neuropsiquiátrico. Todo lo contrario, vamos a ver una cantidad de estudios que muestran que reducen los trastornos psiquiátricos, que reduce los rasgos de personalidad más rígidos y que reduce el consumo de sustancias y que mejora el funcionamiento cognitivo. Pueden producirse efectos adversos para la salud por el uso casual de ayahuasca cuando se utilizan conjuntamente con sustancias serotoninérgicas. Es decir, que no se puede combinar con psicofármacos antidepresivos. Las personas que participan de estos estudios no tienen que consumir antidepresivos y alguna cosa más. Los estudios experimentales y clínicos que incluyen la administración de dosis únicas o pocas de psicodélicos serotoninérgicos como DMT, ayahuasca, psilocibina, LSD, en un entorno controlado, sugieren que estas drogas tienen un buen perfil de seguridad y tolerabilidad. La incidencia de reacciones adversas graves, como los episodios psicóticos, en estos ensayos es extremadamente baja o inexistente, lo que se basa en una cuidadosa selección, preparación del sujeto, contexto experimental y la vigilancia durante los efectos de la droga. Estas evidencias fueron consideradas por los distintos comités de ética en investigación y las agencias gubernamentales de Estados Unidos y Europa para habilitar a estos compuestos para ser investigados en humanos. Les voy a presentar a este señor porque es muy interesante para nuestro modelo de psicoterapia. Roland Griffith es un farmacólogo clínico, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Universidad Johns Hopkins. ¿Por qué es interesante? Porque él partió de los modelos conductuales. Él partió de los modelos clásicos de condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Es un referente mundial sobre farmacología y análisis conductual sobre cómo las moléculas modifican el estado de ánimo. Más de 360 artículos en revistas arbitradas sobre farmacología. Es un asesor de la OMS con respecto a las drogas y desarrolla desde hace ya más de 20 años un programa de investigación sobre los efectos de la psilocibina en el comportamiento humano y animal, que incluyó estudios sobre experiencias místicas en voluntarios sanos, tratamientos para la ansiedad y angustia en pacientes con cáncer terminal, tratamientos para dejar de fumar, efectos en meditadores principiantes y a largo plazo, y los efectos de la psilocibina en líderes religiosos. Entonces, él parte de las ciencias de la conducta, después pasa por el mindfulness, y después del mindfulness descubre los psicodélicos, principalmente la psilocibina. Y este es un proceso que se viene dando en varios de los terapeutas cognitivo-conductuales y en los investigadores. Se pasa por la meditación y después, cuando estos investigadores entran en contacto con la psilocibina, se dan cuenta que la capacidad de meditación aumenta muchísimo.
Es decir, si el mindfulness me lleva hasta acá, los psicodélicos me llevan hasta acá. Es decir, el incremento de la percepción, el incremento de la sensorialidad, que después vamos a ver cómo es que se produce, es lo que atrae a los investigadores, por los efectos que se producen en la conducta. Fases de la experiencia psicodélica en ambientes controlados. Bueno, ¿cómo es la fase? ¿Cómo son las fases de intervención? Siempre los estudios y las intervenciones se hacen con una fase de preparación. La persona, el paciente, el sujeto de investigación, recibe algunas instancias de preparación para poder exponerse al psicodélico. Eso está todo detallado en las investigaciones que incluye la fase de preparación. Después está la fase de dosificación, que es la fase aguda. Después está la fase de la integración de la experiencia. Se plantea que la fase de integración es tan o más importante que la fase de dosificación. A veces no sirve de mucho tener una experiencia con psicodélicos si después la información que uno obtuvo en esa experiencia no es integrada en la vida personal. Y después se observan los efectos a largo plazo, que es lo que vamos a mostrar hoy con algunos estudios. ¿Qué cambios de conducta ocurren en el organismo durante la fase de dosificación? Es una pregunta interesante porque quizás no toda la gente tuvo experiencias con psicodélicos. Entonces, los cambios de conducta que se producen, ahora los vamos a describir. ¿Cómo uno puede acceder a conocer la fase aguda? Bueno, primero es la experiencia directa del investigador o clínico. Es la exposición directa al psicodélico para entender qué es esto que se está planteando acá. Y si el investigador o el clínico no experimenta, hay otras formas de entenderlo, obviamente más restringidas, que puede ser la observación y el registro conductual de otras personas, escalas, cuestionarios, inventarios, y después una cantidad de tecnología médica y de neurociencia que se está aplicando en los últimos años. Entonces, fuentes, instrumentos para obtener datos sobre el comportamiento hay. Para entender un poco más cómo es la fase aguda, les voy a mostrar un estudio que se comparó el placebo, es decir, no se les dio psilocibina, y personas que le dieron psilocibina en diferentes dosis, y se evalúan con diferentes escalas algunas características. Entonces, esto es como una forma de ir entendiendo por lo menos cómo las personas se sienten bajo el estado de la psilocibina. En el afecto positivo, en el humor positivo, la mayor paz, este es 30, el puntaje del placebo, 70 con dosis altas. Mayor alegría, amor, sentimientos de paz y tranquilidad, sentimientos de amor universal o amor infinito, sentimientos de alegría, sensación de ternura y dulzura. Experimenté una profunda paz interior. Experimenté un amor que lo abarca todo. Feliz. Muchas cosas me parecieron increíblemente divertidas, sentimientos de risa. Evidentemente, estos son conceptos. Cuando yo digo amor y leemos amor acá, lo que cada uno percibe como amor es totalmente singular. Es decir, una cosa es la categoría, el concepto, hablamos de amor, otra cosa es la experiencia sensorial de lo que es el estado. Insight, aumento de la introspección, el placebo 20 y la psilocibina alta 65. Aparecen nuevos pensamientos, nuevas percepciones. Hay cambios de perspectiva con respecto a las preocupaciones personales. Las preocupaciones se ven de otra forma. Se producen fenómenos metacognitivos donde las percepciones y el sistema de procesamiento cognitivo, específicamente el sistema de creencias, se percibe de otra manera. Lo que nosotros hacemos en la psicoterapia cognitivo-conductual, que es la reestructuración cognitiva, se produce en sí misma. Es decir, la persona adquiere otras formas de ver el mismo problema. Tenía ideas sobre las conexiones que anteriormente me habían desconcertado. Efectos sociales positivos. Sensación de cercanía emocional con su guía o guía a distancia. Bueno, acá no hay un cambio porque evidentemente el vínculo, tanto en el placebo como en la psilocibina, es igual. Es interesante esta variable. La sensación de cercanía depende más del contacto con el terapeuta que de la
de la psilocibina en sí misma. Mayor conciencia de la importancia de las relaciones interpersonales. Es un fenómeno interesante porque hay estudios en Brasil que comparan grandes poblaciones y aquellas poblaciones que están expuestas a consumo de ayahuasca durante 30 a 40 años mejoran el relacionamiento interpersonal. Son comunidades que se llevan mucho mejor entre ellos. Y comprender los sentimientos de los demás. Hay un incremento altísimo en la comprensión de los sentimientos de los otros. Aumento de la conciencia de la belleza. Muchas personas me parecieron tan impresionantes como hermosas. Muchas cosas, perdón. Experimentar un aumento en la conciencia de la belleza, aumento de la belleza y el significado de la música. Asombro, maravilla, sensaciones de asombro, experimentar asombro. Esto es un dato interesante, la apertura al significado, mindfulness, personalmente significativo, espiritualmente significativo, y después la escala de misticismo se empieza a aplicar porque después de haber registrado una cantidad de participantes en ensayos clínicos controlados, los participantes empezaron a reportar que empezaban a experimentar sensaciones o estados de conciencia místicos y se pusieron a ver qué es eso de lo místico. 6 contra 61%, 61 puntos. En esta presentación no lo voy a mencionar, pero el cambio de conducta, una de las variables que inciden en el cambio de conducta a largo plazo es el haber experimentado estas experiencias místicas. Eso da para todo un capítulo aparte. Les puse algunos fragmentos de algunas entrevistas de este investigador para entender un poco más como no los datos crudos, sino la perspectiva del investigador. Por ejemplo, ¿qué le dijeron los voluntarios acerca de esa experiencia? Hay algo en el núcleo de esa experiencia que abre a las personas hacia el gran misterio de lo que no conocemos. No es que todo el mundo salga y diga, oh, ahora creo en la vida después de la muerte. No es necesario que ese sea el caso, pero la experiencia de la psilocibina permite un sentido de significado más profundo y la comprensión de que en un panorama más amplio todo está bien y que no hay nada que temer. Hay un optimismo que se desprende de eso muy significativo. Ver gente que está tan golpeada por esta enfermedad, por el cáncer y depresión, que ahora vamos a estudiar un poco más, proporcionar la tranquilidad a las personas que más les aman, diciéndoles que todo está bien y no hay necesidad de preocuparse. Cuando una persona moribunda puede proporcionar ese tipo de claridad a sus cuidadores, incluso los investigadores, nos quedamos con una sensación de asombro. Porque Ronald Griffith y su equipo han investigado personas que están en fase 3 y fase 4 de cáncer, donde se deprimen y se ponen ansiosas por la cercanía de la muerte, y la psilocibina ha hecho algunos efectos muy interesantes que ahora vamos a conocer. Otra condición que deben cumplir los psicodélicos clásicos, si las queremos utilizar como herramientas en psicoterapia, es que los cambios de conducta tras la exposición se mantengan a largo plazo. Es decir, tiene que haber evidencia de que la exposición a los psicodélicos modifican la conducta y esa conducta se mantiene a largo plazo. No puede ser que la persona se sienta bien el día siguiente a la semana y a los 3-4 meses esas sensaciones hayan desaparecido. Entonces, ¿los psicodélicos modifican la conducta? Esto es un breve resumen de la evidencia disponible hasta hoy. Dentro del campo de la ciencia psicodélica, como en el campo de cualquier ciencia, el incremento de la evidencia es lo que se busca, ¿no? Entonces partimos de informes de casos, de estudios transversales, casos y controles, estudios de cortes, ensayos clínicos controlados con placebo y aleatorizados, sistemas, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos y metaanálisis de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Dentro de las intervenciones con psicodélicos ya se llegó a este nivel de evidencia. Ya existen metaanálisis de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Esto significa que el pronóstico es bueno, se necesita más evidencia que pueda respaldar estos resultados. Eso es ayahuasca, es una combinación de dos plantas que generan
la bebida ayahuasca que tiene DMT, dimetiltriptamina, que es la que se consume en los diferentes grupos religiosos que hay por América Latina, grupos chamánicos. Los psicodélicos modifican la conducta. Ahí los voy a clasificar en los tipos de estudios, desde los que tienen menos evidencia a los que tienen mayor evidencia. Los que tienen menos evidencia son los estudios epidemiológicos. Menos evidencia me refiero a que tienen menos capacidad de poder explicar la causa de la modificación conductual, como sí lo tienen los ensayos clínicos controlados. 2020, todos los artículos son de la semana pasada y la anterior. Son artículos muy nuevos. 260 millones de personas en Estados Unidos completan una encuesta anual sobre consumo de drogas y salud. Los autores plantean que el uso a lo largo de la vida de psicodélicos clásicos, tal como la ayahuasca, el DMT y la psilocibina, se asoció con una disminución de las probabilidades de sufrir angustia psicológica durante el mes pasado y de tener pensamientos suicidas durante el año pasado. Hay una asociación, no se dice que es una causa. Estos estudios no permiten decir que la ayahuasca, el DMT y la psilocibina reducen la angustia psicológica y reducen los pensamientos suicidas. Para poder entender esto tenemos que hacer ensayos clínicos. Sin embargo, en comparación con otras drogas, estas drogas se asocian con estas variables de resultado. Estudios de Cortes. 2017 se siguieron durante 54 meses a 290 trabajadoras sexuales en Canadá y se pudo ver que el consumo de drogas psicodélicas, LSD, psilocibina, MDMA, durante la vida, es decir, a lo largo de la vida de las personas, se asoció con una reducción del 60% del riesgo de suicidio. El consumo de metanfetamina cristalina y el abuso infantil siguieron siendo predictores independientes de la suicidalidad. Es decir, que otras drogas también se comparó con otras drogas y no todas las drogas generaron esa reducción. Esta reducción del 60% del riesgo de suicidio está asociado con estas, LSD, psilocibina, MDMA. En este caso, es un estudio naturalista, el investigador no controla las variables, por lo tanto, es lo que pasa en la realidad, digamos. En la realidad de este grupo, esto no se puede generalizar, es dentro de este grupo de participantes. Ensayos clínicos controlados aleatorizados por equipos independientes. Esto pasó en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Qué fue lo que hicieron? En el mismo año, 2 equipos de investigación, uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra, por 2 universidades distintas, investigaron a personas que tenían depresión y ansiedad relacionadas con cáncer terminal. El primer grupo de Ross, 2016, siguió a 29 personas. Reportó que en acompañamiento de psicoterapia, una sola dosis moderada de psilocibina produjo mejoras inmediatas, sustanciales y sostenidas de la ansiedad y la depresión, así como también se evidenciaron reducciones significativas en la desmoralización y la desesperanza relacionadas con el cáncer. Las personas empezaron a incrementar su tranquilidad. Se observó también un aumento del bienestar espiritual y la calidad de vida. Se siguieron durante 6 meses y medio y se observó que entre el 60 y el 80% de los participantes continuaron experimentando una reducción clínicamente significativa de la ansiedad y la depresión, así como una mejora ante la actitud de la muerte, ante la muerte, una reducción de la angustia existencial y un aumento de la calidad de vida. Esto es lo que estamos buscando hoy. Es decir, estas experiencias se mantienen a largo plazo. Al menos 6 meses después, entre el 60 y 80% de los participantes mostraron que sí. En Estados Unidos, 51 personas reportó que la psilocibina en altas dosis produjo elevadas reducciones en sintomatología depresiva y ansiedad, un aumento de la calidad de vida y el optimismo, así como también disminuciones significativas en la ansiedad ante la muerte. Estos cambios se mantuvieron 6 meses después de la intervención y aproximadamente el 80% de los participantes siguieron mostrando disminuciones clínicamente significativas del estado de ánimo y, para que me aparezca un cartel, y de ánimo deprimido y la ansiedad. Ambos grupos
son controlados con placebo y fueron aleatorizados. Y el investigador no sabía a cuál pertenecía cada grupo, cada participante. Me voy a enfocar unos minutos en profundizar sobre este estudio que hizo Roland Griffith, que el resultado es este: la psilocibina produce disminución sustancial y sostenida de la depresión y la ansiedad en pacientes con cáncer que amenazan la vida. Ensayo aleatorizado. 51 personas, el 65% de ellos presentaron enfermedad recurrente o metástasis, grado 3 y grado 4, ahí está mal el 2, es grado 3 y grado 4, y todos presentaban trastornos ansiosos y depresivos. Se plantea que experimentar ansiedad y depresión en conjunto con la enfermedad aumenta el estrés. Y tampoco la psicoterapia con la que se compara, que es con la cognitivo-conductual y con los antidepresivos, no mostraba efectos positivos. Diseñaron un estudio doble ciego con placebo activo, siendo la evaluación más rigurosa hasta la fecha disponible con un psicodélico clásico para el tratamiento del estado de ánimo depresivo y ansioso de pacientes con cáncer. ¿Cómo se evaluó la conducta de estas personas? Esto es interesante para los que hacemos terapia cognitivo-conductual. Se hizo medidas cardiovasculares, observaciones conductuales, medidas subjetivas con escalas, una cantidad de escalas, medidas terapéuticas pre, post y seguimiento evaluadas por el médico primario, y además observaciones de la conducta del participante en su comunidad. Se elegía observadores, los observadores reportaban cambios de conducta o no reportaban cambios de conducta al investigador. Estas formas de obtener información van aumentando el nivel de la evidencia. Acá hay algunos ejemplos de las escalas aplicadas para depresión. La línea de base la encontramos acá, es decir, la línea de base es previa al tratamiento. La primera medición es: con dosis bajas de psilocibina se redujo la depresión, pero hasta este nivel, y con dosis más altas se redujo hasta este nivel. Y acá vemos los cambios en las diferentes escalas. Siempre se observa una reducción y que es sostenida en el tiempo hasta 6 meses. Otro dato interesante es que, ¿qué pasa con la calidad de vida de las personas? Partíamos acá en la línea de base y hay un aumento de la calidad de vida de las personas. Y lo mismo que la aceptación de la muerte. No es lo mismo morirse aceptando la muerte que morirse en conflicto con la situación. Es muy probable que morirse en paz, tranquilos, con conciencia, genere las condiciones para vivir una experiencia distinta, que vivirla bajo el miedo, bajo la no aceptación. Entonces, estas moléculas lo que hacen es aumentar la aceptación de la muerte, y no solo de la muerte, sino hay otros estudios que muestran que incrementan la aceptación de la vida en sí misma. De acá, acá. Esto ya lo dijimos, los resultados. Esto es interesante porque las medidas realizadas evidencian cambios en las creencias que tiene el participante sobre el sí mismo. Creencias sobre el mundo y creencias sobre el futuro, es decir, los factores que nosotros consideramos como variables independientes para la depresión, en cómo regula sus estados emocionales, en el manejo de las relaciones interpersonales y en las conductas que emite en el ambiente en el que desarrolla su vida cotidiana. Entonces, bueno, podemos seguir un poco más. Con los psicodélicos modifican la conducta. A veces uno necesita una cantidad de estudios para entender. Revisiones sistemáticas. Se incluyó 567 participantes, 11 ensayos clínicos controlados y aleatorizados que evaluaron uso potencial de LSD en psiquiatría. Todos los estudios tienen limitaciones, ¿no? A pesar de la heterogeneidad de diseño de los ensayos clínicos, se reportó potencial terapéutico del LSD para reducir sintomatología psiquiátrica, principalmente el alcoholismo. La gran mayoría de los autores describen cambios significativos y positivos a corto plazo en los pacientes, a pesar de que en algunos estudios se observó una importante homogeneización entre el grupo de tratamiento con LSD y el grupo de control de seguimiento a largo plazo.
De hecho, el hombre que inventó los 12 pasos ¿son? Para reducir el alcoholismo, él plantea que se curó del alcoholismo tomando LSD. Después, 2020, efectos a largo plazo de las drogas psicodélicas, 687 personas. 34 estudios experimentales incluyeron psilocibina, sujetos humanos y latencias de seguimiento de al menos 2 semanas. Se documentaron cambios duraderos en personalidad, actitudes, depresión, espiritualidad, ansiedad, bienestar, uso indebido de sustancias, prácticas meditativas y de atención plena. Las experiencias místicas, la conexión, el avance emocional y el aumento de la entropía neural se relacionaron con estos cambios a largo plazo en el funcionamiento psicológico. Con respecto a la entropía neural, lo que plantean las investigaciones es un fenómeno muy interesante, que tiene que ver con el cambio de conducta y la entropía. Un sistema se mantiene estable, el sistema cognitivo, emocional, el organismo se mantiene estable a un nivel de entropía determinado. Lo que hacen los psicodélicos cuando ingresan en el cerebro es aumentar el grado de entropía, es decir, aumentar el nivel de caos de estas estructuras que mantienen el procesamiento de la información. Entonces, este aumento de entropía, este caos que produce el psicodélico, genera las condiciones para que en un ambiente controlado se produzca una reorganización del procesamiento de la información. Por último, con una selección, preparación, supervisión e integración adecuadas, los participantes en el estudio observaron efectos secundarios adversos limitados. Este es el 2020, de hace un par de semanas. Bueno, ya vamos con los últimos estudios, así no se aburren más. Y pasamos a lo siguiente. Estos son metaanálisis. Síntomas de depresión, 6 meses de seguimiento, reducción de síntomas depresivos. Metaanálisis de 117 participantes, reducciones en la ansiedad, en la depresión. Este dato es un dato interesante. Esto es un dato que estima el tamaño del efecto de la intervención y ahora después vamos a comparar el tamaño del efecto de estas intervenciones con el tamaño del efecto de la terapia cognitivo-conductual. En 3 estudios controlados por placebo, los efectos controlados por placebo antes y después fueron grandes. ¿Ah? Estos estudios necesitan más cantidad de datos. Por eso es muy importante incrementar el nivel de evidencia que existe. Entonces, en resumen, ensayos clínicos recientes con dosis únicas o pocas de estos compuestos, LSD, DMT, psilocibina, muestran que inducen efectos antidepresivos, ansiolíticos, antiadictivos, rápidos y sostenidos en el tiempo. Después hay explicaciones neurobiológicas. Estos efectos neuroquímicos se asocian con alteraciones agudas de la autopercepción y aumentos de la introspección y el estado de ánimo positivo, y con disminuciones subagudas y a largo plazo de los síntomas psiquiátricos, aumento de algunos rasgos de personalidad como la apertura a la experiencia. Esto es un dato interesante. Se está encontrando evidencia de que los psicodélicos incrementan el grado de apertura a la experiencia que tienen las personas. Es decir, salen de estar en un estado de absorción, absortos en su sistema mental, y se enfocan en el ambiente. Están más presentes. No están tan presentes en sus pensamientos, en sus fantasías, en su pasado, en su futuro, que eso es uno de los factores que mantiene los trastornos del estado de ánimo, sino que están abiertos a la experiencia. Están en un estado de atención plena permanente. Esa es una de las hipótesis por las que se supone que estos compuestos modifican la conducta. Este es un médico que trabaja en cuidados paliativos y me gustó lo que dice. Dice, frente a las nuevas terapias con beneficios clínicos reportados que parecen demasiado buenos para ser verdad, el escepticismo está justificado para proteger a los pacientes vulnerables de los daños. El cinismo, sin embargo, puede resultar más peligroso aún. El sesgo no científico y las suposiciones nihilistas pueden impedir que los tratamientos efectivos lleguen a las personas que lo necesitan desesperadamente. Al reexaminar el uso de los psicodélicos en la terapia farmacológica, no debemos permitir que las ideas preconcebidas, la política, yo pondría también el mercado, y el puritanismo impidan que las personas que sufren, que ahora se consideran indefensas y desesperadas, reciban tratamientos prometedores que a veces pueden salvarles
la vida, o por lo menos darles un sentido distinto. Eso es un autor, un pintor, esas experiencias con ayahuasca. Entonces, otra de las condiciones que deben cumplir los psicodélicos clásicos para ser herramientas en psicoterapia cognitivo-conductual es que podamos explicar con los modelos del condicionamiento clásico, operante y cognitivo, los cambios de conducta. Es decir, tenemos que poder explicar, si no, es como que pueden ser perfectamente instrumentos de psicoterapia, pero lo interesante de todo esto es poder alcanzar niveles mayores de integración teórica. Entonces tenemos que incrementar la explicación. ¿Cómo los psicodélicos modifican la conducta? Entonces tenemos, como siempre vemos, variables independientes y variables dependientes o de resultado. Esto, la gente que está en su amok lo viene escuchando todo el tiempo. La gente que no, capaz que se complica un poco más. Las variables dependientes sería la conducta final, lo que estamos buscando, la conducta problemática o la conducta a modificar, y las variables dependientes son las causas que mantienen esa conducta en ese repertorio conductual de un paciente en particular. Dentro de las variables independientes encontramos factores farmacológicos y factores no farmacológicos. Los factores farmacológicos y no farmacológicos es una condición característica de los psicodélicos. No es un medicamento clásico, ¿por qué? Porque si fuera un medicamento clásico, uno le da el fármaco a la persona y ya produce un cambio de conducta determinado. Para que el cambio de conducta se produzca, o mejor dicho, el cambio de conducta va a estar incidido también por los factores no farmacológicos. Esto es lo que llama la atención de estos compuestos. Entonces, entre los factores farmacológicos tenemos la droga y la dosis. En función del tipo de droga, en función del tipo de dosis, se producen efectos distintos. Y también están los factores no farmacológicos, como es el ambiente y el estado del organismo. Es decir, son factores contextuales. ¿Cómo es el contexto en el que está esa persona y cómo es el contexto del organismo también? No es lo mismo tomar un psicodélico en el medio de la selva con chamanes que tomarlo en un centro de investigación científica adentro de un aparato de emisión de positrones. Es decir, el resultado va a dar diferencias. Entonces, dentro de las variables dependientes tenemos dos momentos, la conducta en fase aguda y la conducta en fase a largo plazo. Dentro de la conducta en fase aguda se observan cambios en el procesamiento cognitivo, en los procesos cognitivos y en los contenidos cognitivos. Se observan cambios en el procesamiento emocional, ya sea en los procesos emocionales y en los contenidos emocionales, la respuesta motora también. Entonces, algunas hipótesis conductuales pueden plantear lo siguiente, que la fase aguda con un psicodélico en un ambiente controlado, guiado por terapeutas, es una experiencia de aprendizaje. Es decir, es una experiencia de condicionamiento. La persona durante 4 horas está aprendiendo algo sobre sí mismo y sobre la vida. Entonces, es una experiencia de condicionamiento, es una experiencia de contracondicionamiento, que ahora vamos a entender un poco más, y es una experiencia de extinción. Ahora vamos a explicar estos procesos conductuales implicados. Y después, bueno, está la conducta a largo plazo, que es la que se mantiene. Es la conducta aprendida, variaciones e incrementos en el repertorio conductual de la persona. Por ejemplo, es una persona que tenía ansiedad, tenía tal número de habilidades para afrontar la ansiedad, después de estas experiencias incrementa sus habilidades para afrontar la ansiedad. Habilidades a nivel cognitivo, emocional, interpersonal, psicofisiológico, motor. Hipótesis de factores neurobiológicos. Tenemos media hora y tenemos bastante información. Esto se lo voy a decir por arriba porque son realmente temas muy complejos, pero que son importantes saberlos para entender un poco cómo funcionan o cómo podrían explicarse los cambios de conducta. Inhibición de la red neuronal por defecto. Ahora vemos lo que es. Aumento de la interconectividad, crecimiento sináptico y extinción del miedo. Esto hay toda evidencia sobre la ocurrencia de estos fenómenos. Se ha demostrado que cuando una persona está expuesta a psilocibina, se reduce la actividad de la Default Mode Network, que se llama red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto
está asociada con la memoria autobiográfica y el sentido de sí mismo. La gente que habla del yo, el concepto de lo que sería el yo, que nosotros en este modelo no lo utilizamos, parecería ser esta red neuronal por defecto. Para nuestro modelo, es decir, todo el sistema de creencias, cómo está percibida la persona por sí misma, es decir, la creencia central, las creencias que gobiernan el comportamiento, es decir, el soy una mala persona, soy un ser despreciable, soy una persona incapaz, parecería estar sostenida por esta red neuronal por defecto, que mantiene un orden y un caos e impide el caos en el funcionamiento de la persona. Entonces, los psicodélicos clásicos disminuyen la conectividad funcional en los centros clave de la red de modo predeterminado, y además se ha visto que reducen la actividad de la amígdala ante la amenaza. La persona que está expuesta a los psicodélicos está expuesta a sus contenidos mentales y contenidos sensoriales, sus eventos privados, con menos miedo de lo que estaría en un contexto común. Entonces, la red neuronal por defecto se inhibe en prácticas meditativas. Cuando uno practica meditación y uno comprende un poco más sobre uno o sobre el mundo, hay una intermediación de esta red que se inhibió durante un rato. Y también se da en el uso de psicodélicos. Entonces la memoria autobiográfica, el sentido del sí mismo y la narrativa de sí mismo están inhibidas durante el tiempo que el psicodélico está haciendo el efecto. Entonces, yo estoy pudiendo percibir mi realidad y la realidad que me rodea sin las restricciones que me impone mi sistema de creencias. Esto es fundamental. Es decir, yo puedo conocer el mundo y puedo conocerme a mí mismo sin el condicionamiento que me imprime mi historia de aprendizaje. Entonces, las restricciones mantenidas por el sistema de creencias es inhibido, lo que permite la reducción del control que la corteza le imprime a la experiencia sensorial. ¿Tá? El procesamiento de arriba abajo, que es el dominante, porque está en la red neuronal por defecto operando, se inhibe y aumenta el procesamiento de abajo hacia arriba. Es decir, que yo estoy en contacto con la experiencia. Por eso es una experiencia de aprendizaje. Yo estoy en conexión con el presente. Estoy aprendiendo. Estas son las bases neurobiológicas que sostienen estas hipótesis. Incremento de la interconectividad en redes neuronales tras exposición a psilocibina. Esto es un cerebro de grupos, de un grupo de personas con placebo. Se le da placebo y el cerebro está así interconectado. Este es un grupo que se le da psilocibina y ahí, como se observa, es un incremento en la interconectividad de las redes neuronales. Esto es lo que en la fase aguda la persona experimenta el estado psicodélico, porque todo el cerebro se empieza a interconectar entre sí. Entonces, por lo tanto, aumenta el nivel de caos, aumenta el nivel de entropía, aumenta el nivel de significado y de sensorialidad. Hipótesis de factores conductuales. Entonces, hacemos una hipótesis de origen y mantenimiento desde el modelo conductual. Podemos plantear desde lo básico que las personas somos en el presente porque estamos manteniendo ciertos patrones conductuales que los aprendimos también en experiencias de aprendizaje. Entonces, las experiencias de aprendizaje para nosotros, no lo vamos a explicar ahora porque no nos da el tiempo, pero para el modelo conductual es la asociación entre estímulos condicionados y respuestas condicionadas. Mis respuestas condicionadas se activan ante ciertos estímulos. Entonces, las personas que nos pasan, cuando tenemos experiencias aversivas, situaciones traumáticas, situaciones estresantes, tendemos a evitar sentirnos mal. El sentirnos mal es la respuesta condicionada. Ansiedad, depresión, ira. Entonces, las personas, como no queremos sentirnos mal, evitamos el contacto con los estímulos condicionados. Por ejemplo, si fui una persona abusada sexualmente, puedo evitar el contacto con las experiencias sexuales porque activan la respuesta condicionada, que es angustia, ansiedad, miedo. ¿Tá? Esta es la base de los trastornos emocionales desde el modelo conductual. Entonces las personas tenemos inteligencia y ¿qué hacemos? Evitamos activamente el estímulo condicionado. Esta es la base de la evitación experiencial. Evito. El evitar reduce el malestar. Eso no lo vamos a explicar ahora, pero
Entonces, de esa manera se automatizan patrones conductuales evitativos. La persona empieza a evitar, 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 la personalidad empieza a adquirir rasgos evitativos. Eso hace que se impida la extinción, ¿no? Como sabemos, la única manera de resolver este aprendizaje es exponiéndonos al estímulo condicionado en ausencia del estímulo incondicionado el tiempo suficiente hasta que la asociación entre ambas variables se reduzca. Pero si yo evito el contacto con el estímulo condicionado, es imposible que pueda extinguirse. Entonces eso me lleva a tener un acceso limitado a las experiencias. Por eso las personas con trastornos emocionales las pasan mal, porque evitan esto, evito lo otro, evito esto, evito lo otro. Entonces, los procesos de actualización de la información son limitados. Si la persona no se expone a experiencias, no va a poder aprender cosas nuevas. La actualización del sistema operativo está limitada por las experiencias con las cuales interactuamos. Ahí se produce un estado de estabilidad del organismo que es desadaptativa porque la persona no está siendo feliz o está sufriendo mucho. Ahí se produce una estabilidad en el procesamiento cognitivo, en el sistema de creencias, se activan los sesgos, se evita la experiencia y se repite de vuelta el circuito. Acá no hay un cambio en la persona por todo esto. ¿Ah? ¿Puedo tomar un poco de agua? Ahora vamos a hablar de la hipótesis de la experiencia psicodélica como una experiencia de aprendizaje, de la evitación experiencial a la aceptación incondicional. Esto es algo que vengo pensando hace 2 o 3 años, y por suerte este año encontré unos autores alemanes, hace 2 semanas, que también están trabajando sobre esto, son terapeutas conductuales, así que realmente vino bárbaro también. Vamos a hacer un breve resumen, son 8 y 10. Me voy a centrar unos minutos en esto. Entonces, tenemos el hongo, la psilocibina y la persona. ¿Ah? En este círculo amarillo, en este rectángulo amarillo, son las condiciones contextuales, la persona y el ambiente. Psicodélico más estado del organismo más factores ambientales. Los psicodélicos incrementan la percepción exteroceptiva e interoceptiva. Aumentan la percepción, tanto hacia los estímulos que vienen de afuera como los estímulos que vienen del interior del organismo. Hay una mayor sensibilidad del contexto interno y externo, por eso es importante tomar estas drogas en contextos seguros, porque si yo la tomo en la calle o en un lugar amenazante, la experiencia se transforma en una experiencia aversiva. Producen un estado de relajación y movimiento reducido. La persona está con dosis altas en el piso, relajada. En los estudios se aplica una privación sensorial visual, es decir, se le pone una banda en los ojos para que la persona no vea y por lo tanto no evite los contenidos privados, distrayéndose con contenidos visuales. Porque los seres humanos evitamos todo el tiempo. Entonces, para evitar eso, se le pone una banda que no se permita ver y la persona tiene que exponerse solamente a los contenidos privados, lo que incrementa la experiencia interna. Está acompañado de apoyo del terapeuta. Esto es importante, el apoyo, el estar ahí, por si algo llega a pasar. También vimos que se inhibe la red neuronal por defecto, se reducen las restricciones cognitivas de arriba a abajo. Son las condiciones perfectas para producir una experiencia de aprendizaje. Ahora vamos a ver sobre la experiencia de aprendizaje. Es una experiencia de exposición que dura 4 horas. Las experiencias que nosotros diseñamos con los pacientes de exposición, bueno, esto es una experiencia de exposición un poco distinta. Con todas estas condiciones va a ocurrir un incremento de respuestas emocionales positivas elicitadas por la música. La persona, además de tener la banda en los ojos, se le pone unos auriculares y hay una lista de temas que activa diferentes estados emocionales. Alegría, ansiedad, confianza, esperanza. La persona está expuesta a esos sonidos durante las 4 horas. Ese estado de relajación que experimenta la persona, además en esta fase aparecen todos los efectos psicodélicos que son bastante divertidos, porque todo el mundo empieza a cambiar imágenes, colores, formas, mandalas,
el sistema perceptivo está relajado y entretenido con todo el campo visual. Y eso lleva a que se reduzcan estas estrategias de evitación y control de las que hablábamos hoy. ¿Se acuerdan? Las estrategias de control que están implementadas se reducen. Y ahí aumenta la exposición interoceptiva a los estímulos condicionados aversivos. La persona empieza a sentir, y al sentir empiezan a expresarse los estímulos condicionados aversivos. Pensamientos, sensaciones, recuerdos, imágenes traumáticas, empiezan a incrementar la percepción. Entonces ahí aparecen experiencias desafiantes o experiencias adversas. El miedo aparece, se incrementó la ansiedad, me apareció el recuerdo del trauma de cuando fui abusado, por ejemplo. Entonces ahí se activan estrategias de evitación. La persona se quiere mover o busca estrategias cognitivas para evitar la exposición a estos contenidos aversivos. Y ahí el estímulo condicionado persiste. Una cosa interesante de esta exposición es que uno no puede evitar. Si ya estás ahí, ya estás ahí. Hasta que vos no te expones el tiempo suficiente, ese estímulo condicionado no desaparece. Esa es la explicación para mí de por qué estas moléculas tienen efectos para el trastorno por estrés postraumático. Porque es una exposición interoceptiva global ante el trauma y hasta que vos no la aceptás y no la reprocesás, no se va. Hay incremento de la respuesta emocional, angustia, ansiedad, tristeza. Ahí la persona implementa estrategias de autorregulación emocional autoaplicada, por eso la persona está bueno que sepa antes habilidades de autorregulación para regular la respuesta, y además el apoyo del terapeuta que le da confianza, esperanza y ánimo para que transite esos estímulos condicionados aversivos. Ahí se produce una fase de abandono de las estrategias de evitación, porque también incrementa la calma. Estos psicodélicos incrementan un estado de calma y de relajación. Aparece una fase de aceptación de la experiencia y la persona se expone al estímulo condicionado interoceptivo sin las estrategias evitativas. Y ahí estamos en la fase de extinción. Ahí se activó la fase de extinción. La extinción de asociación entre el estímulo condicionado y la respuesta condicionada en ausencia del estímulo incondicionado. Entonces ahí el estímulo condicionado pasa a ser estímulo neutro. La persona se alivia porque se dio cuenta que no pasó nada, que vinieron las imágenes del abuso, las sensaciones del abuso, y yo sigo en paz. Y está todo bien. Incremento de emociones positivas, calma, tranquilidad, esperanza, reorganización cognitiva, hay un cambio en la perspectiva con respecto a sí mismo, con respecto a las cosas que le pasan, con respecto al mundo. Aparecen nuevas cogniciones y sobre el sí mismo, el futuro y el mundo. Y ahí la persona está abierta a la experiencia. Y eso hace que aumente el incremento del repertorio conductual. ¿Tá? Esta es la hipótesis. Habrá que llevarla a la práctica, a la experimentación para ver si se hace. Entonces, psicoterapias asistidas con psicodélicos. La psicoterapia psicodélica se refiere al tratamiento para trastornos mentales en los que el paciente se administra entre una y algunas dosis moderadas o altas de un psicodélico serotoninérgico clásico como psilocibina, LSD, ayahuasca. En ámbitos terapéuticos, por el tiempo, es mejor la psilocibina, porque son 4 horas, el LSD son 12 horas, en condiciones cuidadosamente controladas en un entorno clínico profesional. Durante las sesiones de dosificación, que se integran en un modelo de intervención breve, con sesiones de asesoramiento, preparatorio e integrador, los terapeutas suelen adoptar un enfoque no directivo. El paciente al que se le anima a dirigir la atención hacia sí mismo está acostado, usando sombreadores de ojos y escuchando una lista de reproducción de música cuidadosamente seleccionada a través de los auriculares a medida que se desarrolla la experiencia en fase aguda. Ese es el contexto. Un sillón, los terapeutas van acá, y acá va el otro. Hay aparatos que miden los diferentes temas cardíacos, oxígeno. La persona está acostada con los auriculares y bueno, ya se tomó la dosis de hongos. Evolución histórica, ahí hay un error. Evolución histórica de las psicoterapias asistidas con psicodélicos. En un primer momento, las orientaciones psicoanalíticas empezaron a experimentar. Cuando Albert Hoffman descubrió el LSD,
empezó a enviar LSD a todo el mundo, a todos los psiquiatras, a todos los lugares, para que la gente experimentara, porque estaban viendo los cambios que producían en el comportamiento. Entonces, gran parte de esas dosis de LSD llegaron a Uruguay y se aplicó. Acá en Uruguay era psicoterapia de ensueño dirigido, pero el psicoanálisis también estuvo muy, muy metido en esto. Después surgieron las orientaciones transpersonales, ahora están las orientaciones gestálticas y potencialmente las orientaciones cognitivo-conductuales, en la medida en que la ciencia avance y este modelo se responsabilice o no de estas cosas, se puede combinar. Estos son variables que inciden en la respuesta conductual. No lo voy a leer ahora porque quedan 10 minutos nada más. ¿Ah? Son todos variables que inciden en la respuesta, en la conducta. ¿Puentes hacia las psicoterapias cognitivo-conductuales asistidas con psicodélicos? Es la pregunta. Bueno, las terapias cognitivo-conductuales tienen una historia. Antes de esto estaba el conductismo, 50 años antes. Estoy hablando específicamente de las psicoterapias. Primera, segunda, tercera generación. Estamos acá en las fronteras del modelo. Pero es entendible que si hubo 1, 2 y 3, haya 4, 5, 6, 7, 8 en adelante. Cuarta generación, quinta generación, hasta el infinito. La investigación psicodélica se produce en este tiempo y hay intercambios en la ciencia, intercambios de conocimiento. Entonces la pregunta es, ¿las próximas generaciones de terapia cognitivo-conductual incluirán a los psicodélicos como herramientas? Bueno, esto es un pequeño ejemplo del tamaño del efecto de las terapias cognitivo-conductual en comparación con las terapias asistidas por psicodélicos. Un metaanálisis de ensayos clínicos controlados con placebo. El tamaño del efecto se mide con este resultado, Hertz, G. Terapia cognitivo-conductual para la ansiedad y la depresión, 2018, es un metaanálisis randomizado, placebo, de 41 estudios con 2.835 personas. Evidentemente, la cantidad de gente investigada con psicodélicos es mucho menor. Pero intenté que se mantuviera las condiciones, las variables para hacer una comparación, por lo menos a grandes rasgos. Efectos moderados controlados por placebo en TCC en los síntomas de trastorno obsesivo, 0.56. Efectos pequeños a moderados en otros síntomas de ansiedad, 0.38, y depresión, 0.31, y calidad de vida, 0.30. Se encontraron grandes tamaños de efecto para trastornos puntuales. La terapia cognitivo-conductual funciona muy bien para el TOC, con 1.13, y para el trastorno de ansiedad generalizada con 1.1 y trastorno de estrés agudo. Sin embargo, la TCC no funciona bien para el TEPT, para el trastorno de ansiedad social. Las intervenciones que utilizaron principalmente estrategias de exposición tuvieron mayores tamaños de efecto que aquellas que utilizaron técnicas cognitivas y solo cognitivas. Por eso siempre se plantea que la exposición es lo que favorece el cambio. Los hallazgos demuestran que la terapia cognitivo-conductual es un tratamiento moderadamente eficaz para los trastornos de ansiedad en comparación con el placebo. Se necesitan tratamientos más eficaces, especialmente para el TEPT. Hay mucha gente sufriendo por el trauma, hay mucho más trauma de lo que uno se imagina, y el estrés postraumático está subdiagnosticado, me parece. Acá hay un estudio de un metaanálisis con placebo, también con psicoterapia asistida por psicodélicos. Hay una diferencia entre los estudios 41 contra 9 y 2.800 contra 211, pero se utiliza el mismo valor. Ahora les cuento una cosa más. Efectos altos controlados por placebo para psicoterapias asistidas con psicodélicos en síntomas de TEPT. En ansiedad, depresión asociada a una enfermedad que pone en peligro la vida, que es el cáncer, depresión unipolar y en ansiedad social entre adultos autistas. Reportaron media significativa del tamaño del efecto entre los grupos de 1,21, que es mayor que el tamaño del efecto típico encontrado en los ensayos de intervenciones psicofarmacológicas y de psicoterapia. A pesar de estas limitaciones, los efectos de gran magnitud son poco frecuentes en psiquiatría y psicología, y nuestros hallazgos sugieren que la terapia asistida por psicodélicos presenta una nueva y prometedora dirección del tratamiento en salud mental. También se ha visto que en la medida en que las psicoterapias empiezan, que son efectivas, el tamaño del efecto
es mayor. Y en la medida en que se incrementen, los participantes empieza a bajar. Por eso no podemos decir que estos datos son comparables, pero sí es interesante ver la tendencia. Este es del 2020 también. Bueno, y para ir terminando, la pregunta es, ¿cómo responden los terapeutas cognitivo-conductuales en este contexto? ¿Qué están haciendo los terapeutas que publican en diferentes revistas? Por ejemplo, son todos del 2020. El Journal of Contextual Behavioral Science, que es el que publica la ACT, para los que saben de terapia de tercera generación, por ejemplo, el uso del modelo de flexibilidad psicológica para apoyar la terapia asistida con psicodélicos, aprendiendo a dejar ir, un modelo cognitivo-conductual de cómo la terapia psicodélica promueve la aceptación. La flexibilidad psicológica media las relaciones entre los efectos psicodélicos agudos y las disminuciones subjetivas de la ansiedad y la depresión. La centralidad del sentido del yo en los procesos de flexibilidad psicológica, lo que sugieren los correlatos neurobiológicos y psicológicos de los psicodélicos. Este es el padre Hayes, así que ya andan en la vuelta. Terapia asistida por psilocibina en el trastorno depresivo mayor, utilizando la terapia de aceptación y compromiso como marco terapéutico, explorando el caso para la investigación sobre la incorporación de psicodélicos en las intervenciones para el trastorno límite de personalidad, hacia una terapia contextual asistida por psicodélicos, perspectivas de la terapia de aceptación y compromiso y la ciencia del comportamiento contextual. ¿Tá? Eso es cómo los terapeutas y los investigadores están respondiendo en este contexto. Entonces, en función de los reportes disponibles, se observa un incremento del interés de los investigadores y clínicos cognitivo-conductuales por incluir la temática dentro del modelo. Esto sobre la legislación, que el tema de la legislación es todo un tema, pero, por ejemplo, para un tipo de psicodélico que es un anestésico disociativo, ya el año pasado, la FDA, Food and Drug Administration de Estados Unidos, aprobó un spray nasal que se originó con la ketamina para la depresión. Es decir, que ahora para tratar la depresión, los doctores pueden ofrecerle a sus pacientes este spray nasal. ¿Tá? Ahí se ve la persona contenta con el spray aspirando una variación molecular de la ketamina. Esto es para el trastorno depresivo recurrente. En el 2017, esta misma institución estadounidense denominó como psicoterapia de avanzada a la psicoterapia asistida por MDMA para el estrés postraumático. 2017. Si bien todavía no está habilitado, están en fase 3 de experimentación con humanos. Las terapias centradas en el trauma tienen más probabilidades de lograr la remisión del TEPT que el tratamiento farmacológico, pero tanto el MDR como la terapia de exposición prolongada tienen altas tasas de abandono y son ineficaces para gran porcentaje de los pacientes. Eso es interesante saberlo. Para ser elegible para la terapia de vanguardia, el patrocinador debe demostrar que el producto de investigación está destinado a tratar una condición seria y que pone en peligro la vida, con pruebas preliminares que apoyen una ventaja sustancial en un punto final clínicamente significativo sobre los medicamentos existentes. 2017, la FDA hizo la aprobación. Se estima que para el 2021-2022 el MDMA va a ser una herramienta para la psicoterapia para el TEPT. ¿Qué pasa con los hongos? Bueno, la FDA también, en noviembre del año pasado, hace unos meses nada más, psicoterapia asistida por psilocibina para el trastorno depresivo mayor. La FDA otorgó la designación de terapia innovadora para la psicoterapia asistida con psilocibina para el trastorno depresivo mayor, y se estima que en el 2021-2022, si los ensayos continúan por cómo se viene dando la cosa, se va a utilizar en psicoterapia en Estados Unidos. De hecho, ya hay 3 estados que en el 2019 liberaron la prohibición del consumo de psicodélicos, específicamente de la psilocibina. Ya hay 3 estados en los que se puede consumir y en los que se puede hacer tratamientos para autoadministrados o tratamientos dirigidos por un profesional. Y a nivel mundial, ¿qué pasa con las universidades? Bueno,
Imperial College de Londres desarrolló un centro de investigación psicodélica el año pasado, debido al volumen de evidencia y evidentemente ya vienen sabiendo por dónde viene la tendencia. Una universidad puesto número 8 del 2021, el ranking. Primer centro de estudios psicodélicos a nivel mundial, y en Estados Unidos pasó lo mismo. La Johns Hopkins hizo el Centro de Estudios Psicodélicos y la Investigación de la Conciencia. Son centros que están específicamente investigando estos compuestos. Entonces, para terminar, los modelos cognitivo-conductuales, al ser desarrollados a partir de la evidencia científica, presentarían las condiciones para incorporar no solo técnicamente el uso de estas herramientas, sino desarrollar procesos de integración teórica a partir de los modelos de aprendizaje por condicionamiento clásico, operante y cognitivo, con respecto al cambio conductual. Con la evidencia disponible, ¿es posible comenzar a pensar en las psicoterapias cognitivo-conductuales asistidas con psicodélicos? En tanto que la conducta tras la exposición al psicodélico no depende únicamente de la droga ni de la dosis, sino del contexto. ¿Qué aportes pueden realizar las teorías del aprendizaje para la comprensión del cambio de conducta? No solamente la comprensión, sino para modificar esas variables y que el cambio de conducta sea más efectivo y más eficaz. ¿Una psicoterapia cognitivo-conductual será más eficaz, efectiva y eficiente sin o con la asistencia de psicodélicos? ¿Para qué condición clínica, con qué psicodélicos, con qué dosis y en qué contexto se producirán los mejores resultados? ¿De qué manera afectará la vida personal de los terapeutas cuando se expongan ellos mismos a los psicodélicos? ¿Y de qué manera repercutirá en la relación terapéutica? Esto es muy interesante. Así que bueno, llegamos justito, 20-29. Ahí está. ¿Andás por ahí? Felicitaciones, Federico, excelente tu exposición y realmente plantea un desafío, ¿no? Y un cuestionamiento, porque en realidad es muy buena tu integración acerca de cómo esto se sostiene en el modelo teórico tal como tú lo explicaste, del modelo cognitivo-conductual, ¿verdad? Porque en realidad, ¿qué pasa? Con el MDR, la terapia de exposición prolongada, igual, el paciente puede salir, pero acá no puede salir, porque cuando está en el viaje ya está, ¿no? O sea, no hay forma de que salga, todo se modifica. Y nada, cuando Federico empezó a plantear esto y me hizo unos comentarios sobre fines del año pasado, él me sugirió un video, que yo se lo sugiero a todos también, que está en YouTube, que es, en pocas palabras se llama, es una serie de episodios, y hay una de esas en pocas palabras que es psicodélicos, y alucinógenos, perdón. Y entonces ahí plantea todo esto y pone algunos ejemplos y realmente después Federico profundizó mucho y nos hizo este aporte que es muy bueno. Yo, nada, felicitaciones por esto, está profundizando y yo creo que es un desafío realmente y bueno, que hay que ver. ¿Qué pasa con las limitaciones de los terapeutas, de nosotros, de nuestros miedos, ¿no? Porque somos una variable importante. Pero bueno, hay preguntas. Yo tengo una para el final, pero Dale, bueno, estaría bueno recibir tenemos un rato preguntas de todos los para hacer preguntas, asistentes. comentarios, críticas, porque necesitamos críticas para fortalecer las hipótesis, ¿no? Así que es todo bienvenido. Ah, bueno, ¿cómo hacemos para participar? A ver si puedo poner acá. Abren el micrófono y quizás levantan la mano. Es que no sé si pueden abrir ellos el micrófono. Ah, ¿no? Pueden poner una manito. Hay una mano que pueden subir. En las reacciones Reacciones. acá. Ahí ponen una mano. Y yo los vamos a subir. Alberto, muy bien. ¿Dónde? El profesor Beigel. Ah, no lo había visto. Hay que abrirle el micrófono. Debe prender el micrófono, ahí, Fede. ahí. Prender el micrófono, Sí, sí, para que no me deje. Ahí, ya te saco el micrófono.
No, él mismo de su máquina que saque el micrófono. Alberto, ¿te animás a sacar ahí el micrófono, a sacar Bien. ahí? Sí, perdón, ahora sí. ¿Está? ¿Me Bien. escuchás? Se te escucha. Bueno, primero que nada te felicito porque es estupendo. Aprendí cualquier cantidad. Soy viejo ya, pero igual sigo aprendiendo, ¿viste? Me pareció Bueno, muy eso. bueno todo eso. Pero igual te voy a hacer algunas preguntas. Dale. Por ejemplo, claro, toda la exposición que hiciste sobre la droga me pareció excelente. Me gusta mucho el tema de usar esas cosas tan prohibidas en una época. ¿Mm? Me recuerdo mi experiencia con Tomás Bedó, el psiquiatra, que no sé si ya llegaste a conocer. No, personalmente no, pero sí No. los textos. Estoy hablando de hace muchísimos años. Yo estaba de practicante interno en la... no me sale. En la colonia Etxepare, no me sale el nombre. Sí. En la colonia Etxepare, y él estaba de médico interno. Y le estaba en ese momento haciendo las experiencias con el LSD. Ah, mirá. Y él se las tomaba en gran cantidad, llegaba a tomarse 10 pastillas juntas Mirá y que- ver qué era lo que le pasaba, ¿no? Era un audaz en ese sentido. Entonces, y ahí estaba todo el tema que vos trajiste, por eso me hiciste acordar todo el tema que vos trajiste del sueño inducido y de las experiencias en ese momento Sí. y todo eso, que después murió, es cierto, lo que trajiste vos totalmente, es cierto, todo eso murió y ahora está renaciendo y me alegro mucho de que esté renaciendo, porque se generó un temor a esas sustancias como a muchas otras que Sí. debería disminuir. Pero digo, de que estoy en contra de la prohibición, Claro, totalmente en contra de la prohibición, me parece una locura de la humanidad, pero bueno, Sí. no importa, eso es otro tema. Con vos te quería preguntar exactamente, nada más, que me quedó una duda. En todas esas experiencias tan positivas que me hicieron pensar otra vez en la pastilla de la felicidad, Sí. ¿no? Sí, era fabuloso todos los resultados extraordinarios que tenían con respecto a la mejoría emocional de la persona, que se sentía maravilloso, ¿no? Eso Sí. todo lo que planteaste en un principio. Pero lo que me quedó la duda que decía, ¿cómo toma esta droga? ¿La toma es una sola dosis? ¿Son muchas dosis? ¿Lo toma durante mucho tiempo? Claro. ¿Dura En los- 6 meses? en ¿Dura los- 6 meses con tratamiento continuo? No sé, Por no ejemplo, entendí. en esos estudios que yo les contaba para el tratamiento de la depresión y la ansiedad para el cáncer, son 2 sesiones de psilocibina. Se toma a una semana y a los 15 días se toma de vuelta. Y ahí ya se terminó el tratamiento. Y después Nada más que eso. antes de eso está la fase de preparación, que dura algunas semanas, y la fase de integración de la experiencia. Pero la droga en sí misma se toma 2 veces, en algunos estudios 3, en algunos estudios una vez sola. También se puede tomar en forma de microdosificación, que eso todavía no hay estudios, recién está empezando. Es decir, en vez de tomar una dosis muy potente, se toma dosis subperceptivas, minúsculas, durante todos los días, durante 3-4 meses. Todavía esos estudios no están, pero es otra forma de tomarlo. No siempre hay que tomarlo en dosis tan altas que producen un cambio en la percepción, sino a veces la microdosificación también parecería ser que produce algunos resultados en donde se avanza más en la psicoterapia. Es decir, que hay muchas formas de exposición. Muchas formas, pero ¿cuál se ha adoptado en general? ¿El 2 tratamiento veces. continuo a pequeñas dosis o las No, dosis dosis masivas? altas. Sí. Mientras las dosis sea más alta y el ambiente sea controlado, mejor. Produce más cambio. Es decir, produce más cambio la dosis alta menos veces que muchas veces un poquito. Entonces, si es tienes un ambiente controlado, eso es lo más importante de todo esto. Pero los cambios, sigo preguntando, pero Sí. los cambios, ¿se producen por efecto de la droga o por efecto, o pesa mucho el contacto con Pesa el mucho. medio psicoterapéutico Pesa mucho. en donde está sumergido el sujeto? Sí, por eso los factores no farmacológicos son decisivos, porque si vos tomás Ahí esa está. droga en el medio de la calle y te vienen a robar, tenés una experiencia de estrés postraumático que no te la sacás más de encima. Sí, entiendo, sí. Tiene que ser ambientes controlados y incide mucho la calidez, la confianza, el vínculo de apoyo, la aceptación incondicional. Ahí Todas las está. variables del terapeuta están ahí. Perfecto. Era Bueno, eso Alberto, lo que muchas quería gracias. preguntar.
Y sigo, digo, dejo la posta porque deben haber muchos que quieren hablar y yo podría seguir. Dale. Bueno, gracias por las experiencias. Por favor, encantado. Hasta luego. Gracias. ¿Alguien? No hay ninguna manito. No, si nadie pregunta, yo tengo dos preguntas. Una es en cuanto a la variable terapeuta en ese set, en ese contexto, ¿no? Que es de mucha importancia. Sí. Se supone que en la preparación, en todo lo previo, más allá de vencer todas las resistencias del terapeuta y de la propia experiencia del terapeuta, cómo el planteo, o sea, todo lo que lleva a que la persona, a través del vínculo, ¿no? De la confianza, se entregue a esa experiencia tiene que estar dirigida hacia un objetivo, o sea, voy con alguna finalidad a esa experiencia como paciente, esa es una. Y la otra, que tiene que ver con ya no con lo que pasa ahí, sino con qué. Si querés, te respondo a la primera y ahora pasamos a la segunda. Sí, hay dos formas. O puede ser de experimentación, es decir, la persona puede experimentar la experiencia en sí misma y eso va a producir cambios, o también pueden tener fines específicos. Se le puede dar una intención en particular. En la fase de preparación se le puede dar una intención a la experiencia y la intención que uno tenga en esa experiencia parecería modificar el resultado, pero todavía no hay mucha evidencia al respecto. Por eso, cuando uno lo hace en un contexto de sanación, la probabilidad de sanación es muy alta, porque produce un efecto sugestivo muy potente. Si yo lo hago en un contexto mágico, voy a experimentar otras cosas. Si lo hago en un contexto religioso, voy a tener contacto con Jesucristo. Depende el contexto, depende de las experiencias. Porque en ese contexto también el que te consulta tiene un objetivo. Sí. Y tú también, o sea, sí. Está como de alguna manera dirigida. Y la otra cosa es muy importante lo que acabas de decir. Perdóname que te interrumpí, María Esther. No, vale. Adelante, Alberto. Bueno, si no hay nadie, yo sigo charlando. Alberto, tenemos una pregunta más y ahora, si no hay nadie más, te habilitamos. Teresa, ahí puedes poner el micrófono. Habilitar el micrófono. Está puesto. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Ahí. Sí, ya está puesto, ya lo tengo. ¿Quieres? Dale, Teresa. No, Teresa. Ah, es que no se te escucha. No te funciona el micrófono. No. A ver, subí. A lo lejos. Está muy bajo. A lo lejos. No se escucha. Si querés poner la pregunta en el chat. Estamos recorriendo a ver si encontramos alguna otra mano por ahí. Te hago el comentario, Sí. mientras, porque esto tiene que ver con algunos efectos adversos que puede tener la experiencia, ¿no? Sí. De la misma manera que en el uso de otras sustancias, sean farmacológicas, ¿no? De las habituales. Entonces, a veces el consumo de un medicamento incluso genera algunas consecuencias adversas. Por ejemplo, hemos visto todos que con el uso de alguna sustancia se disparan ciertos episodios psicóticos, como tú mencionaste, y sobre todo esquizofrenia, y uno no tiene cómo testear al paciente a lo previo a ver si tiene esa vulnerabilidad para la expresión. Claro. Entonces eso te quería preguntar. Para la expresión no, pero por medio de entrevistas psiquiátricas se hace entrevistas para investigar cómo es el pasado familiar. Si la persona tuvo padres o familiares con brotes psicóticos, ahí ya es una restricción. Si la persona estuvo expuesta a experiencias psicóticas en esta vida, también. No hay forma de garantizarlo, obviamente. Siempre son probabilidades. Incluso hay gente que plantea que todavía no hay evidencia que ciertos trastornos psicóticos se organizan con estas sustancias. Eso no hay forma de demostrarlo todavía. Pero por ahora está siendo un requisito excluyente. Mariana Más está pidiendo la palabra también. Hola, Mariana. Dale. Para que Laura, ahí puedes hablar. Sí. Para que hay una parte. Sí.
¿Qué tal? Primero, felicitaciones, estuvo preciosa la presentación. Y solo un comentario sobre qué momento histórico estamos viviendo actualmente y cuál es el sentido de oportunidad de plantear este tema, además de los terapeutas, a la sociedad en general, ¿no? Que puede ser un buen momento, más allá de temas políticos, porque desde la medicina, sobre todo de la medicina paliativa, se está poniendo como a vista de todos el tema de la eutanasia en estos días. Me parece que debe ser mucho más significativo para la sociedad y más aceptado fácilmente, por ejemplo, plantearlo para personas con fases terminales de cáncer que seguramente con otras patologías psiquiátricas. Digo, me imagino con respecto al timing, ¿no? A qué momento sería bueno abrir esto más en general. No. Gracias, Laura. Está buena la pregunta, porque en realidad hay algunos autores que plantean que cuando la gente se empieza a deprimir, a los 50, 60 años, una experiencia con psicodélicos les da mucho más fuerza para seguir. De hecho, el efecto antidepresivo que tiene y el aumento de la calidad de vida sería perfectamente posible que antes de que alguien muera, experimente con estas sustancias, ¿no? En ambientes controlados. Porque probablemente la pérdida del sentido de la vida y el propósito de la vida y la energía vital se vayan perdiendo en esas personas. Habría que ver la eutanasia con respecto a qué condición, ¿no? Pero por lo menos con la depresión, con la ansiedad y con la autoeliminación, sí. Y en el buen morir. Y en el buen morir, claro. Porque de hecho, al aumentar la aceptación de la muerte, la persona se muere más tranquila. Hay algunos videos que están por internet de personas que relatan su contacto con psilocibina antes de la muerte y plantean que es maravilloso haber sentido ese sentimiento de unidad, de que ella estaba protegida por algo mucho mayor a sí misma y que ahora se podía morir en paz. Eso es... acá hay una pregunta de, Sí. por ejemplo, dos Martín preguntas. Lucas. Sí, una es, ¿eso no es lo que llaman un mal viaje? Y si tiene un mal viaje, eso no es lo que llaman un mal viaje, y si tiene un buen viaje, si no experimenta ese trauma, ¿qué queremos curar? Laura. Bueno, un mal viaje, en realidad, si las condiciones ambientales son seguras y si la persona está acompañada, la probabilidad de un mal viaje es muy baja. Y también las personas se confunden entre lo que es un mal viaje y lo que es el contacto con los estímulos condicionados. Es decir, como estas sustancias sacan a la luz el sufrimiento, si no hay un contexto que pueda tolerar e integrar ese malestar, la persona lo va a sentir como una experiencia aversiva. Va a decir, no, es horrible esto que me está pasando. No es que sea horrible, es horrible, sí, porque es el contacto con el trauma, pero lo que está mal es el contexto. Entonces, muchas veces lo que se habla de mal viaje no es una conceptualización errónea. A ver qué decías. No, yo digo que tiene que tener uno malo para que podamos curar el trauma, pero sí. Ah, bueno, claro, el trauma se cura, pero en realidad las personas, sin llegar a tener un TEP, tenemos una cantidad de experiencias de aprendizaje que nos han limitado, que limitan nuestro potencial. Una cantidad de sistemas de creencias que limitan el acceso al poder que uno tiene. Entonces, por más de que uno no esté traumatizado con un TEP, es poco probable que una persona que haya vivido en esta tierra, en este contexto, esté dando el 100% de su potencial. Porque nos han pasado cosas. Tenemos creencias distorsionadas, tenemos poco contacto con nosotros mismos. ¿A eso te referías? Después la de Martín dice, ¿qué experiencias iatrogénicas se han reportado? Quizás por sobredosis o no sé. Por ejemplo, en el LSD no hay ninguna muerte por LSD. Todavía no se reportó ninguna muerte por tomar LSD en todo lo que va a la historia. Sí se han encontrado experiencias de muerte cuando se consume ayahuasca con antidepresivos. Hay gente que ha muerto, por eso no se pueden tomar antidepresivos con ayahuasca. Esas es la que yo te podría decir. Sobredosis, por ejemplo, del LSD no hay sobredosis. Habría que tomarse
muchos litros y eso es no puedes acceder a eso. Después, con psilocibina han habido accidentes, que el accidente llevó a accidentes y a muertes, pero no fue por la droga en sí, sino que fue por un contexto específico. Después, ¿la utilización de esas sustancias psicodélicas generan dependencia? Está buena esa pregunta. Justo lo que plantean las investigaciones es que cortan con las adicciones. Estas experiencias, como es una experiencia de exposición, uno no quiere volver a repetirla, porque está todo bien la primera vez que vivís esa experiencia psicodélica y vienen las partes más oscuras, por decirlo de alguna forma. Pero la persona tiende a no repetir estas experiencias porque son potencialmente generadoras de estos estados emocionales negativos. Entonces, la tendencia a ser dependiente es muy baja. De hecho, no presentan un perfil adictivo. Salvo el MDMA. El MDMA es distinto porque el MDMA no genera experiencias negativas. El MDMA genera felicidad y bienestar. Esa sí tiene un poco de tendencia y es un poco tóxica. Que no hablamos en esta, pero principalmente esta exposición fue para los psicodélicos clásicos que son LSD, psilocibina y DMT. Dice, Mariana consulta. iba a participar. ¿Eh? Mariana más dijo que iba a preguntar. Ah, bueno. Mariana, abrí el micrófono. Una pregunta más. Consulta. Si está la presencia de sustancias psicodélicas en la terapia, ¿no se restringirá el uso para los psicólogos indicándolo para los médicos? Sí. Bueno, en Estados Unidos se están formando psicoterapeutas, ya sea psicólogos o psiquiatras, con formaciones específicas para aplicar protocolos de MDMA para trabajar con el TEP. Se supone que los psicólogos que pasen por esas formaciones también van a poder hacerlo, y además que como se trabaja de a pares, perfectamente el psicólogo, no tiene por qué ser un psicólogo solo. Ya mientras haya un médico, un psiquiatra, puede ser el psicólogo, la psiquiatra y el psicólogo, como pasaba, muchas combinaciones. Se trabaja en duplas. Y bueno, y si ya tenía dependencia a consumo de sustancias, hay evidencia que muestra que son antiadictivas, que cortan con las adicciones. Mariana dice que no puede bloquear el micrófono. Teresa dice, hay gente que en Uruguay toma ayahuasca cada 3 meses en rituales de autoconocimiento. Lo interesante son las metacogniciones que se experimentan. Sí, se produce un fenómeno metacognitivo que no lo nombramos hoy, que es la capacidad de observar la propia cognición. Como uno toma distancia de los propios procesos cognitivos, se pueden observar con más distancia y con un sentido del humor distinto. Por eso hay un cambio en la perspectiva. Esto que me preocupaba tanto, ¿valdrá la pena seguirse preocupando por esto cuando me doy cuenta que hay otras cosas más? Bárbaro, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Yo solo quiero decir que hay que exponerse y averiguar más y superar todos los preconceptos que la gente tiene y que siempre me impresionó mucho el poder que tienen los medios en las actitudes o las posiciones que tomamos los ciudadanos, ¿no? Porque si en el año 57 la revista Times lo promocionaba y ahí teníamos Vietnam y el uso del LSD asociado al rock y a la juventud y todo el mundo se asustó y entonces unas décadas después todo quedó defenestrado y entonces la investigación bajó y no se produce más conocimiento y ahora estamos en esta etapa. Entonces, que eso tiene que ver con los prejuicios y con los miedos de la gente y con algunos intereses, supongo, ¿no? Sí. Que también los promueven. Pero... Claro. Bárbaro. Bueno, María Esther. Buenísimo, buenísimo, Federico. Les agradecemos a todos. Si quieren... Muchas gracias. Bueno, el mail gracias lo tienen. A todos, los esperamos los segundos viernes. Bueno, que les vaya bien. Gracias. Chao, chao. Chau, chau.